estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar, gritar, gritar. Tenemos victoria, la victoria es nuestra victoria. Proclamamos victoria, se escuchan las trompetas, victoria. Declarando la derrota del enemigo, estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar. Tenemos victoria. Quisiera a veces poder abrazarlos a todos ustedes y poder saber quién eres, dónde me estás escuchando, cuál es tu situación. Me gustaría saber más de ti, poder entregarte una palabra de aliento constantemente. Me gustaría decirte que lo maravilloso que son las Escrituras, poder físicamente verte en algún momento, porque aquí desde el templo, cuando nos vienen a grabar, siempre estamos mirando solo la cámara, pero yo te bendigo en este minuto, bendigo tu vida, bendigo todo lo que tú haces y en cualquier circunstancia que estés. Soy el Pastor Francisco y estoy en el canal Espiritual Televisión, Señal 99. Y si por alguna razón nos has escuchado en la radio Raudal, somos nosotros los que estamos en el aire con el programa Viviendo en Victoria. ¿Sabes? Compartiendo contigo la palabra del Señor de lo que ocurrió después de la muerte en la cruz con el Señor. Porque cuando Él estaba en la cruz, había muchos espectadores. ¿Sí? Y la palabra nos habla que fue un espectáculo lo que ocurrió con Jesús durante todo su trayecto de sufrimiento. Pero déjame decirte que después de la muerte de Jesús ocurrieron acontecimientos sobrenaturales. Cosas que podamos decir nosotros inexplicables, pero yo estoy convencido de que era la presencia de Dios para dejar una huella más acerca de ese acontecimiento que fue la muerte y crucifixión de Jesús. Entonces vinieron en esa época acontecimientos que a nosotros nos parecen sobrenaturales porque tenemos nosotros un conocimiento limitado de las cosas naturales. Pero Dios implantó junto con la muerte de Jesús ese día estos acontecimientos para que la humanidad no solo recordara la muerte de Jesús, sino que a causa de la muerte del Señor ocurrieron estos hechos sobrenaturales en esta época. Y hemos compartido ya en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51, y ahora te voy a invitar a compartir conmigo otro acontecimiento sobrenatural después de la muerte del Señor. Mateo, capítulo 27, versículo 52, y dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de los que habían sido ya sepultados se levantaron. Y sabe, revisando un poco la historia de la humanidad, no hay ningún relato en la historia de la humanidad que algo similar haya ocurrido en alguna civilización o en alguna cultura. Curioso, ¿verdad? Y si la Biblia lo relata en este capítulo y en este versículo, es porque fue así como la Biblia lo relata. Y no me cabe la menor duda que fue para impactar de una manera sobrenatural a aquellos que se sienten aún indiferentes frente a la presencia del poder de Dios. ¿Y cuántos miles habían ahí en la ciudad de Jerusalén en esa época? Porque el relato histórico de la ciudad de Jerusalén nos habla de una ciudad cosmopolita, donde habían de muchas naciones, eran visitantes frecuentes hacia Jerusalén, pero ¿cuántos de ellos realmente estaban sabiendo qué estaba ocurriendo en la cruz? Entonces, aparte de ese glorioso acontecimiento que ocurre ese día, ocurre esto. Dice la palabra en el relato que la tierra se oscureció, que llovió, que tembló, que se partió el velo. Pero ¿sabe? El acontecimiento más sobrenatural y sorprendente es que la palabra nos relata en este versículo que se abrieron las tumbas. Y no solo que se cayeron las tumbas, sino que se levantaron los hombres santos de Dios y que caminaron por Jerusalén. Uno puede ver de momento algunos acontecimientos sobrenaturales como los rayos, como los eclipses, como los temblores a los cuales estamos acostumbrados, pero ver ahí y ser testigo de que las tumbas se abren y que hombres que están muertos quizás cuánto tiempo caminan sobre la tierra, es sorprendente, amados.
Yo te invito a que reflexionemos sobre ese tema, porque aún hoy, después de todos los acontecimientos que vivimos, después de todas las cosas que te predicamos, aún hay gente que no cree, hay gente que no lo entiende. Pero yo te invito a reflexionar sobre este acontecimiento para que tú investigues, para que tú preguntes. Si eres un estudiante, si eres un hombre o mujer, un niño que está en la universidad, pregunte, averigüe. ¿Ocurrió este hecho en otra cultura? No, y te digo que no. Pero no fue solo para justificar que Dios es el poderoso, sino para decirle a la gente que no sea indiferente frente al sacrificio de Cristo. Yo bendigo tu vida y suelto una palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, tus hermanos, tu madre y tu padre, para que podáis compartir este versículo maravilloso, que es impresionante, es increíble. Es para no creerlo, ¿verdad? Nosotros somos un país de terremotos y somos un país donde las tumbas también se han caído, ¿cierto? Los que están ahí en el alto, en los edificios, dentro de las sepulturas de arriba, en algún momento también se han caído con los terremotos, pero nadie ha salido caminando de un cementerio como lo relata la Biblia en este maravilloso escrito que está aquí. Amén. Te dejo invitado a la iglesia para descubrir esto y otros misterios más que están dentro de la Biblia y que han sido realidad escrita hace muchos siglos. Dios te bendiga. Declarando la derrota del enemigo, estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando tus ejércitos a gritar.